Capítulo 2. En casa del doctor Gozzi. Mis primeros amores. Luego que me encontré solo con mi patrona, me llevó al desván donde me indicó una hilera de 5 camas, 3 de las cuales pertenecían a otros tantos muchachos de mi edad que en aquel momento se hallaban en la escuela. La 4ª cama era para mí, y en la 5ª dormía la criada, con el encargo de vigilarnos e impedir las picardías propias de estudiantes. La vieja me acompañó después al jardín, diciendo que podía pasearme hasta la hora de comer. Indiferente a todo, sin experimentar ni alegría ni tristeza, lo único que me chocaba era la figura de mi patrona, porque a pesar de que yo no tenía la menor idea de la belleza ni de la fealdad, todo me repugnaba en aquella vieja. Era alta y gruesa, hombruna como un soldado, de cutis amarillo y cabello negro, de cejas largas y espesas, y con un mechón de largos pelos en las cejas largas y espesas, y con un mechón de largos pelos en la barba. Por añadidura, sus horribles pechos mal cubiertos colgaban hasta la cintura. La criada era una gruesa lugareña que lo hacía todo, y lo que llamaban jardín era un cuadro de 30-40 pasos, sin más atractivos que su color verde. Poco antes de las 12 vi llegar a mis compañeros, quienes me dijeron muchas cosas, como si hubiéramos sido antiguos camaradas y suponiéndome al corriente de cuestiones que yo ignoraba. A pesar de mi obstinado silencio, no se desconcertaron y concluyeron por hacerme jugar con ellos hasta que nos llamaron para comer. Me senté a la mesa, pero al ver delante de mí una cuchara de palo, la rechacé pidiendo mi cubierto de plata, que yo tenía en mucha estima por ser un regalo de mi excelente abuela. La criada me contestó que la patrona quería la igualdad para todos y me sometí a la costumbre, bien a pesar mío. Viendo que todo había de ser igual, empecé como los demás a comer la sopa en la fuente, sin quejarme de la rapidez con que comían mis compañeros. Después de una sopa muy mala, se nos dio una pequeña ración de bacalao seco, luego una manzana y allí acabó la comida. Estábamos en Cuaresma. No teníamos vasos ni cubiertos. No teníamos vasos ni cubiletes, y todos bebimos en el mismo bocal de tierra una miserable bebida llamada graspía, hecha con rabos de uva hervidos en agua. Los días siguientes no bebí más agua que agua pura. Aquella mesa me sorprendió, pues no sabía si me estaba permitido encontrarla mala. Después de comer, la criada nos acompañó a la escuela, a casa de un joven cura llamado el doctor Gozzi, con quien mi patrona había convenido en pagarle 40 sueldos cada mes, es decir, la 1/10 parte de un sequí. Como se trataba de enseñarme a escribir, se me puso con los niños de 5 a 6 años, que empezaron por reírse de mí. De vuelta a mi casa de huéspedes, me presentaron una cena mucho peor que la comida. Me acostaron en una cama donde los insectos de 3 especies muy conocidas no me dejaron pegar los ojos. Además, los ratones que corrían por todo el desván y hasta saltaban sobre mi cama me daban tal miedo que me helaba la sangre. Entonces empecé a compadecerme de la desgracia y aprendí a sufrirla con paciencia. La criada fue constantemente sorda a mis gritos. Al amanecer salí de aquel miserable lecho, y después de haberme quejado a la muchacha de los tormentos que había pasado, le pedí una camisa, porque la mía daba asco de verla. Pero
La Maritornes me contestó que en la casa no se cambiaba de ropa más que el domingo, y se echó a reír cuando la amenacé con quejarme a la patrona. Por primera vez en mi vida lloré de pena y de rabia al oír a mis camaradas que se burlaban de mí. Los infelices compartían mi situación, pero estaban acostumbrados a ello. Abatido por la tristeza, dormí en la escuela toda la mañana. Uno de mis compañeros dijo la causa al maestro a fin de ponerme en ridículo. Pero aquel buen cura, que indudablemente la providencia me había reservado, me hizo entrar en su despacho, donde después de haber oído mi relación y visto las trazas de los asquerosos insectos, se compadeció de mí, se puso enseguida la capa, me llevó a la casa de huéspedes e hizo ver a la patrona las picaduras y ampollas de que se hallaba cubierta mi inocente piel. La vieja, con sorpresa fingida, echó toda la culpa a la criada. Obligada a ceder a las instancias del cura, que se empeñó en ver mi cama, no quedé menos sorprendido que él al ver lo asqueroso de las sábanas en que había pasado aquella noche cruel. La maldita mujer siguió echando la culpa a la criada, prometiendo despedirla. Mas como ésta llegara en aquel momento y no pudiese sufrir la reprimenda, le dijo en su cara que la culpa la tenía ella, y descubriendo las camas de mis compañeros, pudimos convencernos de que no eran tratados mejor que yo. La vieja furiosa le dio un bofetón, pero la criada se lo devolvió y tomó las de Villadiego. El doctor me dejó diciendo que no me admitiría en la escuela sino cuando me viera tan limpio como los demás alumnos. Entonces tuve que soportar una vigorosa reprimenda que concluyó con la amenaza de ponerme de patitas en la calle si la escena se repetía. Acostumbrado a la limpieza y a una modesta abundancia, y completamente falto de experiencia, me veía maltratado, aunque me parecía imposible que fuese culpable. Por fin aquella furia me tiró una camisa al rostro. Una hora después vi otra criada que mudaba las sábanas y comimos luego. Mi maestro tomó especial cuidado en instruirme. Me hizo sentar a su propia mesa y para convencerle de lo mucho que agradecía aquella distinción me apliqué al estudio con todas mis fuerzas. Al cabo de un mes escribía yo de modo tan satisfactorio que me pasó a la gramática. La nueva vida que llevaba, el hambre que me hacían padecer y más que todo, sin duda, el aire de Padua, me proporcionaron una salud de que yo no tenía idea antes de aquella época. Pero la salud misma me hacía más insoportable el hambre. Yo crecía visiblemente, dormía 9 horas de un reposo profundo que ningún ensueño alteraba, aparte de que siempre me parecía estar sentado a una mesa abundante donde me ocupaba en satisfacer mi cruel apetito. Pero cada mañana me estaba reservada la triste experiencia de ver cuán desabrido es despertar de dulces sueños. Aquel hambre devoradora hubiera llegado a extenuarme si no hubiese tomado yo el partido de apoderarme y tragar todo lo comible que hallaba a la mano, doquiera y siempre que estaba seguro de no ser visto. Mi patrona, desesperada de no poder dar con el ladrón, no hacía más que despedir criadas. Pero como la ocasión de robar no se presentaba cada día, yo estaba flaco como un esqueleto. En 4 o 5 meses, mis progresos fueron tan rápidos que el doctor me nombró decurión de la escuela. Yo estaba encargado de examinar las lecciones de mis 30 camaradas, de corregir sus faltas y denunciarlas al maestro con la calificación de censura o aprobación que merecían.
Pero mi rigor no duró mucho tiempo, pues los perezosos hallaron fácilmente el secreto de doblegarme. Cuando su latín estaba lleno de faltas, me ganaban por medio de chuletas asadas, cuarterones de pollo y hasta con dinero muchas veces. Aquello excitó mi codicia, pues no contento con poner a contribución a los ignorantes, fui tirano y negué mi aprobación a los que la merecían cuando se negaban a satisfacer el tributo que yo exigía. No pudiendo soportar mi injusticia, me denunciaron al maestro, que me destituyó. Aquel golpe hubiera sido indudablemente muy funesto para mí si mi destino no se hubiera apresurado a poner término a mi noviciado cruel. El doctor, que me quería mucho, me llevó aparte y me preguntó si quería prestarme a las diligencias que me indicaría para salir de la casa de huéspedes y pasar a vivir con él. Viendo que me encantaba su proposición, me hizo copiar 3 cartas que envié, una al abate Grimani, la segunda a mi amigo Balfo y la tercera a mi excelente abuelita. Mi semestre iba a expirar y mi madre no se hallaba entonces en Venecia. No había tiempo para perder. En aquellas cartas hacía la descripción de todos mis sufrimientos y anunciaba mi muerte si no me sacaban de manos de mis patrones para colocarme en casa de mi maestro, que estaba dispuesto a admitirme, aunque quería 2 sequíes al mes. El señor Grimani, en vez de contestarme, ordenó a su amigo Ottaviani que me riñera por haberme dejado seducir. Pero el señor Balfo se avistó con mi abuela, que no sabía escribir, y me anunció en una carta que dentro de pocos días yo sería más feliz. En efecto, al cabo de 8 días, aquella buena mujer que me amó hasta la muerte llegó precisamente en el momento de sentarme a la mesa para comer. Le salté al cuello y sus lágrimas se confundieron con las mías. Sentóme en sus rodillas. Le hice la enumeración de todas mis penas y después de haberla enseñado la miserable mesa donde había de nutrirme, la llevé a que viera mi cama y concluí por suplicarle que me dejara ir a comer con ella después de 6 meses de hambre. La intrépida arpía se limitó a decir que por el dinero que le pagaban no podía darme mejor trato. En esto tenía razón, pero ¿quién la obligaba a tener casa de pupilos para ser verdugo de muchachos que la avaricia le confiaba y que necesitaban alimento? Mi abuela, sin enfadarse, le dijo que iba a sacarme de allí y le suplicó que metiese todos mis objetos en mi cofre. Durante aquellos preparativos mi alegría era inmensa. Mi abuela me llevó a su hospedería y allí comimos, o por mejor decir, comí yo, que ella tomó muy poca cosa, de tal manera la sorprendió la voracidad con que yo engullía. En tanto llegó el doctor Gozzi, a quien se había dado aviso, y su aspecto le ganó las simpatías de la anciana. Era un guapo cura de 26 años, modesto y reverencioso. En un cuarto de hora quedó todo arreglado. Mi abuela le dio por adelantado 24 sequíes por 1 año de pensión y se quedó con el correspondiente recibo. Pero aún me retuvo 3 días para vestirme de abate y mandarme hacer una peluca, pues la porquería exigió que me cortaran el pelo. Al cabo de los 3 días quiso instalarme ella misma en casa del doctor y recomendarme a su madre. Luego la acompañamos hasta el Bucciello en que había de regresar a Venecia. La familia del doctor Gozzi se componía de 3 personas.
Su madre, que le respetaba mucho porque habiendo nacido campesina, no se consideraba digna de tener un hijo cura y doctor además. Era vieja, fea y regañona. Su padre, zapatero, trabajaba todo el día, sin decir nunca una palabra, ni siquiera en la mesa, y se emborrachaba los domingos. Y su hermana, llamada Bettina, de 13 años de edad, era bonita, alegre y muy aficionada a leer novelas. Esta muchacha me gustó enseguida, sin que yo supiera por qué, y fue ella la que hizo brotar poco a poco de mi corazón las primeras chispas de una pasión que andando el tiempo llegó a ser mi pasión dominante. 6 meses después de haber entrado yo en aquella casa, el doctor se halló sin alumnos, pues todos habían huido en vista de que yo era el único objeto de sus afecciones. Esto fue causa de que resolviera fundar un pequeño colegio de internos, pero tardó 2 años en lograr su intento. Mientras tanto, me comunicó todo lo que sabía, lo que en verdad no era mucho, pero que bastaba para iniciarme en todas las ciencias. También me enseñó a tocar el violín, lo cual me sacó de apuros en circunstancia que verá el lector. Era de costumbres irreprochables, sencillo y alegre en el seno de la familia. Su pasión dominante era la predicación, y su auditorio se componía de mujeres, de quienes no obstante era enemigo declarado, pues ni siquiera las miraba de frente cuando se veía obligado a hablar con ellas. Según su parecer, el pecado de la carne era el mayor de los pecados. Por esto se enfadaba cuando yo le decía que no podía ser sino el menor. En la Cuaresma de 1736, mi madre escribió al doctor diciendo que tenía que marcharse pronto a San Petersburgo y deseaba verme antes de emprender su viaje, y le suplicaba que me acompañase a Venecia por 3 o 4 días. Esta invitación le hizo reflexionar, pues nunca había visto Venecia ni la buena sociedad, y sin embargo no quería pasar por novicio. Tan pronto como nos hallamos dispuestos a salir de Padua, toda la familia nos acompañó al Burchiello. Mi madre recibió al doctor con la más noble naturalidad, pero siendo hermosa como un sol, mi pobre maestro se halló en extremo embarazado, sin atreverse a mirarla de frente y obligado, no obstante, a dialogar con ella. Yo llamaba la atención de todos, porque habiéndome conocido tan imbécil, se maravillaban de verme tan despabilado en el corto transcurso de 2 años. El doctor rebosaba de contento al ver que se le atribuía todo el mérito de mi metamorfosis. La primera cosa que chocó a mi madre fue mi peluca rubia, que reñía con mi tez morena y formaba el contraste más cruel con mis cejas y mis ojos negros. El doctor contestó que con la peluca su hermana podía atender a mi aseo con más facilidad. Esta ingenua contestación hizo reír a todo el mundo y la risa redobló cuando, después de haberle preguntado si su hermana estaba casada, yo contesté por él diciendo que Bettina era la muchacha más bonita del barrio y que apenas contaba 14 años. Mi madre dijo al doctor que haría un buen regalo a su hermana con la condición de peinarme sin peluca, a lo cual contestó él que su voluntad sería hecha. Mi madre hizo llamar después a un peluquero que me puso una peluca en armonía con mi color. Mientras los tertulianos jugaban, entré al cuarto de mi abuela para ver a mis hermanos. Francisco me enseñó dibujos de arquitectura que fingí encontrar medianos. Juan no me enseñó nada y lo juzgué muy insignificante. Los demás eran aún muy jóvenes. Cenamos y de sobremesa, a propósito de versos latinos, contesté a un antiguo dístico con un notable pentámetro.
Aquella fue mi primera hazaña literaria y puedo decir que fue en aquel momento cuando sembraron en mi alma el amor a la gloria que depende de la literatura, pues los aplausos me colmaron de felicidad. Un inglés que había escrito el dístico me abrazó varias veces y me regaló un reloj. Mi madre preguntó al señor Grimani lo que significaba todo aquello, pero el abate no entendía una palabra y fue el señor Baffo quien se lo dijo al oído. Sorprendida de mi saber, se levantó, cogió un reloj de oro y lo ofreció a mi maestro, quien se vio en grandes apuros para expresar su agradecimiento. A fin de evitarle los cumplidos, mi madre le presentó la mejilla. Solo se trataba de 2 besos, la cosa más simple y menos significativa en la buena sociedad, pero el pobre hombre se encontraba sobre ascuas y tan apurado que hubiera querido ver hundirse la tierra antes que besarla. Se retiró bajando la cabeza y se le dejó tranquilo hasta el momento de acostarnos. Tan pronto como nos hallamos solos en nuestro cuarto, descargó su pecho. Díjome que era lástima que no pudiese publicar en Padua ni el dístico ni mi respuesta. ¿Por qué?, dije yo. Porque es una indecencia. Pero es sublime. Vamos a dormir y no hablemos más de ello. Tu respuesta es prodigiosa porque no puedes conocer la materia ni saber versificar. 4 días después, en el momento de partir, mi madre dio un paquete para Bettina y el abate Grimani me entregó 4 sequíes para libros. 8 días más tarde, mi madre salió para San Petersburgo. De vuelta a Padua, el bueno del doctor no hizo más que hablar de mi madre durante 3 o 4 meses, cada día y con cualquier pretexto. Bettina encontró en su paquete 5 varas de seda negra y 12 pares de guantes, después de lo cual me cobró singular afecto y se cuidó tanto de mis cabellos que en menos de 6 meses dejé la peluca. Cada día entraba en mi cuarto a peinarme y con frecuencia antes de que yo me levantase, diciéndome que le faltaba tiempo para esperar que yo me hubiese vestido. Me lavaba la cara, el cuello, el pecho, me hacía caricias infantiles que yo juzgaba inocentes y que me indisponían conmigo mismo porque me alteraban. Siendo 3 años más joven que ella, se me figuraba que no podía quererme con malicia, y esto me ponía de mal humor contra la mía. Cuando sentada en mi cama me decía que yo engordaba y se cercioraba de ello con las manos, me causaba la más viva emoción. Pero yo la dejaba ser, temiendo que se apercibiese de mi sensibilidad, y al decirme que yo tenía una piel muy fina, el cosquilleo me obligaba a retirarme, indignado conmigo mismo de ver que me faltaba valor para hacerle otro tanto, pero contento de que ella no pudiese adivinar los deseos que me asaltaban. Después de haberme vestido, me daba los besos más dulces, llamándome su hijo querido. Pero a pesar de mis vivas tentaciones, no me atrevía a seguir su ejemplo. Sin embargo, algún tiempo después, como Bettina se burlase de mi ridícula timidez, cobré ánimos y le devolví los besos mejor aplicados que los suyos. Pero siempre me detenía al sentir deseos de ir más lejos. Volvía la cabeza fingiendo buscar algo y ella se marchaba. Después que ella había salido, me desesperaba por no haber seguido los impulsos de mi naturaleza y aumentaba mi sorpresa al pensar que Bettina podía hacer conmigo sin consecuencias todo lo que hacía, mientras que yo no podía abstenerme de ir más allá, sino a duras penas, y cada día juraba cambiar mi conducta. A principios del otoño, el doctor recibió 3 nuevos pensionistas, y uno de ellos,
de 15 años de edad, en menos de un mes estuvo, a mi entender, en excelentes relaciones con Bettina. Esta observación me causó un sentimiento del que hasta entonces yo no había tenido la menor idea y que solo analicé algunos años más tarde. No fueron celos ni indignación, sino un noble desdén que no me pareció hecho para ser reprimido, porque Cordiani, ignorante, grosero, sin gracia ni educación, hijo de un simple labrador e incapaz de ponerse a mi altura en nada, aventajándome únicamente en la prerrogativa de la pubertad, no me parecía a propósito para hacerme preferido. Mi naciente amor propio me decía que yo valía más que él. Concebí un sentimiento de orgullo con mezcla de desprecio que se declaró contra Bettina, a quien yo amaba sin saberlo. Ella lo notó por la manera como yo recibía sus caricias cuando venía a peinarme en la cama. Rechazaba de sus manos y no contestaba ya a sus besos. Habiéndome preguntado un día cuál era la causa de mi conducta, sin obtener contestación, me dijo que yo estaba celoso de Cordiani. Ese cargo me pareció una calumnia denigrante y contesté que en mi sentir Cordiani era digno de ella como ella de él. Se fue sonriendo, pero resuelta a vengarse del único modo posible, concibió el proyecto de hacerme rabiar de celos. Mas como no podía lograr su intento sin enamorarme, apeló a la siguiente estratagema. Una mañana vino a mi cama con un par de medias blancas que me había hecho. Después de haberme peinado me dijo que era preciso que me las probara ella misma para hacerse cargo de los defectos y evitarlos otra vez. El doctor se había ido a decir misa. Al irme a poner las medias, Bettina dijo que yo tenía sucios los muslos y sin aguardar mi contestación se puso a lavármelos. Me hubiera dado vergüenza mostrarme pudoroso con ella. La dejé hacer, pues, no previendo lo que iba a resultar. Bettina, sentada en mi cama, llevó demasiado lejos el celo de la limpieza y su curiosidad me causó una voluptuosidad tan viva que no cesó hasta llegar al desahogo final. Habiendo recobrado la calma, me creí culpable y pedí perdón a Bettina. Esta no esperaba tal cosa y me dijo con indulgencia que ella tenía la culpa de lo sucedido, pero que no le volvería a pasar. Esto dicho, se fue, abandonándome a mis reflexiones. Y mis reflexiones fueron crueles. Se me figuró que la había deshonrado, que había hecho traición a la confianza de su familia y violado las sagradas leyes de la hospitalidad, que había cometido, en fin, un crimen horrible que solo podía reparar casándome con Bettina, si ésta podía consentir en tomar por esposo a un imprudente indigno de ella. Después de estas reflexiones, se apoderó de mí una profunda tristeza que fue aumentando cada día. Bettina había dejado de venir a mi cama. Durante los primeros 8 días, la reserva de la muchacha me pareció razonable y mi tristeza hubiera tomado pronto el carácter de un amor perfecto si su conducta con Cordiani no hubiese echado en mi alma el veneno de los celos, aunque estaba muy lejos de creerla culpable con él del crimen que había cometido conmigo. Convencido por alguna de mis reflexiones de que lo que había hecho ella conmigo era voluntario y que solo el arrepentimiento le impedía volver, mi amor propio se sentía halagado, porque ello
me lo hacía suponer enamorada, y así reflexionando resolví animarla por escrito. Escribí una carta muy corta, pero bastante a tranquilizar su espíritu. Ora se considerase culpable, ora supiese mis sentimientos contrarios a los que exigía su amor propio. Mi carta me pareció una obra maestra y más que suficiente para hacerme idolatrar y obtener la preferencia sobre Cordiani. Media hora después de haber leído mi carta, me contestó de viva voz que a la mañana siguiente vendría a mi cuarto, como antes de nuestra cena, pero la aguardé en vano. Me sentí furioso y humillado, mas ¿cuál no sería mi asombro cuando en la mesa me preguntó si quería que me vistiese de mujer para ir al baile que un vecino, el médico Olivo, había de dar dentro de 5 o 6 días? Todo el mundo aplaudió la proposición y yo consentí en ello. En aquella circunstancia veía yo el momento oportuno para tener una explicación, para justificarnos recíprocamente y para volver a ser amigos íntimos al abrigo de toda sorpresa dependiente de la debilidad de los sentidos. Pero he aquí lo que sirvió de obstáculo al plan y originó una verdadera tragicomedia. Un padrino del doctor Gozzi, viejo y acomodado, que vivía en el campo y consideraba su muerte próxima, mandó un coche al doctor con el encargo de que fuese inmediatamente con su padre a cerrarle los ojos y encomendar su alma a Dios. El viejo zapatero vació por de pronto un frasco de aguardiente en su abdomen, se puso el traje de los domingos y partió con su hijo. Considerando la circunstancia feliz y queriéndola aprovechar, dije a Bettina que dejaría abierta la puerta de mi cuarto que daba al comedor y que la guardaría cuando todos se hubiesen acostado. Contestóme que no faltaría. Dormía ella en el entresuelo, en un cuartito separado por un simple tabique del cuarto de su padre. Los 3 pensionistas dormían en una sala aparte. Yo dormía en el cuarto del doctor y aquella noche no había ningún contratiempo que temer. Mi gozo era inmenso al ver llegar el momento deseado. Apenas me hube retirado a mi habitación, eché el cerrojo a la puerta principal y abrí la que daba al comedor, de modo que Bettina no tuviese más que empujarla para entrar. Luego apagué la luz sin desvestirme. Cuando se lee una novela, parecen exageradas semejantes situaciones, pues no lo son, y lo que dice Ariosto de Rogerio, aguardando a Alsina, es un verdadero retrato del natural. Aguardé hasta las 12 de la noche sin gran inquietud, pero al ver pasar la 1, las 2, las 3 y las 4 de la madrugada sin que ella apareciera, ardió mi sangre y me puse furioso. La nieve caía a grandes copos, pero yo estaba más muerto de rabia que de frío. 1 hora antes de amanecer, no pudiendo contener mi impaciencia, me decidí bajar descalzo, a fin de no despertar al perro y a colocarme a 4 pasos de la puerta de Bettina, que estaría abierta si ella había salido. Me acerqué y la encontré cerrada, y como no era posible cerrarla sino por dentro, pensé que Bettina se había dormido. Quería llamar, pero me detuvo el temor de que al ruido ladrara el perro. Agobiado y tiritando de frío, me senté en el último tramo de la escalera, pero al amanecer
Temiendo que la criada me encontrase y me tuviese por loco, me determiné a volverme a mi cuarto. En el momento de levantarme, oí ruido en la habitación de Bettina. Seguro de que iba a verla salir, la esperanza me devolvió las fuerzas perdidas. Me acerqué a la puerta, abrieron, pero en vez de Bettina apareció Cordiani, quien me dio en el vientre un puntapié tan tremendo que fui a caer en la nieve a gran distancia. Sin detenerse, Cordiani fue a encerrarse en la sala con sus compañeros. Me levanté a toda prisa con la intención de ir a vengarme sobre Bettina, a quien nadie en aquel momento hubiera podido salvar de mi furor. Hallé la puerta cerrada, di en ella un fuerte puntapié. El perro echó a ladrar y yo subí precipitadamente a mi cuarto, donde me encerré y me acosté para reponerme de alma y cuerpo, porque estaba más muerto que vivo. Mojado, humillado, maltratado, convertido en objeto de desprecio para un Cordiani feliz y triunfante, pasé horas rumiando los más negros proyectos de venganza. Envenenarlos a los dos me parecía poco en aquel terrible y doloroso momento. De pronto oí la bronca voz de la madre de Bettina, la cual me suplicaba que bajase porque su hija se estaba muriendo. Sintiendo que se muriese antes de haber saboreado mi venganza, bajé al momento y la encontré en la cama de su padre, presa de horribles convulsiones, rodeada de toda la familia. Medio vestida, arqueaba el cuerpo, girando a derecha e izquierda, dando golpes con las manos y los pies y escapando con violentas sacudidas a los esfuerzos de los que querían contenerla. Ante aquel cuadro y con la impresión de la historia de aquella noche, yo no sabía qué pensar. No conocía la naturaleza ni los artificios y me extrañaba de verme frío espectador, capaz de contenerme ante Bettina y Cordiani, cuando momentos antes tenía la intención de matar al uno y deshonrar a la otra. Una hora después, Bettina se durmió. Al mismo tiempo llegaron el doctor Olivo y una comadrona. Esta dijo que las convulsiones de la enferma eran motivadas por afecciones histéricas. El doctor sostuvo lo contrario y ordenó reposo y baños fríos. Yo me reía de los dos sin decir nada, pues sabía o creía saber que la enfermedad de la muchacha no tenía más causa que sus trabajos nocturnos o el miedo que debió causarle mi encuentro con Cordiani. De todos modos, diferí mi venganza hasta la vuelta del doctor Gozzi, pues no podía imaginar que fuese una farsa la enfermedad de Bettina. Para volver a mi cuarto pasé por el gabinete de la enferma y viendo su faltriquera en la cama, me dieron tentaciones de registrarla. Hallé un billete, conocí la letra de Cordiani y me lo llevé para leerlo a solas a mi cuarto. Me asombró la imprudencia de aquella muchacha, pues su madre hubiera podido encontrar la carta y darla a su hijo, puesto que no sabía leer. Calcúlese cuál no sería mi sorpresa al leer estas palabras. Puesto que vuestro padre se ha ido, es inútil que dejéis la puerta abierta como las otras veces. Al retirarnos de la mesa, iré a meterme en vuestro cuarto, donde me encontraréis. Después de un momento de estupor y de reflexión, me dieron ganas de reír y viéndome engañado, creíme curado de mi amor. Cordiani me pareció digno de perdón y Bettina despreciable, y me alegré de haber recibido una lección para el resto de mi vida. A la hora de comer, Bettina hizo acudir a todo el mundo con sus gritos.
Yo no me levanté de la mesa sino después de comer y para irme a mi cuarto. Por la noche, al ir a cenar, vi la cama de la histérica en la cocina junto a la de su madre. Pero no hice caso de nada, ni siquiera del ruido que hicieron toda la noche, ni de la confusión que al día siguiente originaron nuestras nuevas convulsiones. El doctor Gozzi volvió aquella noche con su padre. A la mañana siguiente, la vieja vino a interrumpir nuestra lección para decir al doctor, después de un largo preámbulo, que creía haber descubierto el carácter de la enfermedad de su hija, que la habían hechizado y que sabía quién era la bruja. Puede ser, pero es difícil saberlo. ¿Quién es esa bruja? La vieja de mi criada. Acabo de convencerme de ello. ¿De qué manera? He puesto a la puerta de mi cuarto 2 mangos de escoba en cruz, y cuando los ha visto, ha retrocedido, yendo a pasar por la otra puerta. Es evidente que si no fuese bruja, hubiera deshecho la cruz. No es tan evidente como suponéis. Haced que venga esa mujer. Luego que se hubo presentado la criada, le dijo al abate: ¿por qué no entraste esta mañana en el cuarto por la puerta ordinaria? No sé lo que queréis decirme. ¿No viste a la puerta la cruz de San Andrés? ¿Qué cruz es esa? En vano te haces de nuevas, le dijo la madre. ¿Dónde dormiste el jueves pasado? En casa de mi sobrina, que estaba de parto. Mentira, estuviste de sábado, porque eres bruja y has hechizado a mi hija. La pobre mujer, indignada, le escupió en el rostro. La madre, furiosa, fue a coger un bastón para zurrarla. El abate quiso contener a su madre, pero tuvo que correr detrás de la criada que bajaba los escalones de 2 en 2, dando gritos para poner en revolución al vecindario. Por fin la alcanzó y pudo calmarla dándole un poco de dinero. Después de esta escena tan cómica como escandalosa, el abate fue a ponerse sus hábitos religiosos para exorcizar a su hermana y ver si realmente tenía el diablo en el cuerpo. La novedad de aquellos misterios llamó toda mi atención. Todos me parecían locos o imbéciles, pues no podía imaginarme los diablos en el cuerpo de Bettina sin que me vinieran ganas de reír. Al acercarnos a la cama parecía faltarle la respiración y no se la devolvieron las conjuraciones de su hermano. El médico Olivo, que había acudido, preguntó al doctor Gozzi si estaba de más. No, si tenéis fe, contestó el abate. Mi fe se limita a los milagros del Evangelio, dijo Olivo, y se marchó. Poco después, cada cual se había ido por su lado. Quedéme solo un momento con Bettina y aproveché la ocasión para decirle al oído: ánimo, poneos buena y contad con mi discreción. Ella volvió la cabeza al otro lado sin contestarme, pero pasó el resto del día sin convulsiones. Creí haberla curado, pero al día siguiente el transporte le subió al cerebro y entonces en su delirio pronunció de un modo incoherente palabras griegas y latinas, después de lo cual nadie puso en duda que estuviese poseída del diablo. Su madre salió y volvió 1 hora después con el exorcista más famoso de Padua. Era un capuchino muy feo, llamado Fray Próspero de Bovolenta. Luego que Bettina vio al exorcista, soltó una carcajada y le llenó de improperios que hicieron reír a todos los circunstantes, pues solo el diablo era bastante osado para tratar de aquel modo a un capuchino. Pero
al verse tratado de ignorante, importuno y apestoso, empezó a zurrar a Bettina con un crucifijo enorme, diciendo que azotaba al diablo, y no paró hasta verla a punto de echarle el orinal por la cabeza. «Si quien te ha herido de palabra es el demonio», dijo ella, «hiérele también con palabras, grandísimo burro, y si soy yo, ten por sabido, zopenco, que debes respetarme, y vete». El doctor Gozzi se puso encarnado como una amapola, pero el capuchino, firme en su puesto, se puso a pronunciar un terrible exorcismo, terminado el cual ordenó al espíritu maligno que le dijera su nombre. «Me llamo Bettina». «No, que este es el nombre de una joven bautizada». «¿Piensas que todos los diablos han de llevar un nombre masculino? Sabe, capuchino ignorante, que todo diablo es un ángel que no debe tener sexo alguno. Pero, puesto que crees que el que te habla por boca mía es un demonio, prométeme contestar la verdad y te prometo rendirme a tus exorcismos». «Sí, te lo prometo». «Di, pues, ¿te crees más sabio que yo?» «No, pero me creo más poderoso en nombre de la Santísima Trinidad y en virtud de mi carácter sagrado». «Si eres tan poderoso, impídeme decirte las verdades. Estás ufano de tu barba, te la peinas 10 veces al día y no consentirás en cortarte la mitad para hacerme salir de este cuerpo. Córtatela y te juro salir». «Padre de la mentira, yo redoblaré tus penas». «Atrévete». Esto diciendo, Bettina soltó tal carcajada que no pude contener la risa. Entonces el capuchino se volvió al doctor y le dijo que yo no tenía fe y que era preciso hacerme salir, lo que hice yo, diciéndole que había acertado. Apenas había salido yo cuando Bettina escupió en la mano que el capuchino le presentaba a besar. Inconcebible muchacha, llena de talento, que confundía al capuchino sin asombrar a nadie, puesto que atribuía sus contestaciones al diablo. Yo no acertaba a comprender lo que se proponía. El capuchino comió con nosotros y dijo una porción de necedades en la mesa. Después de comer, entró en el cuarto de Bettina para darla la bendición, pero cuando ella lo vio, cogió un vaso enorme lleno de una composición negra que habían traído de la farmacia y se lo arrojó a la cabeza. Gordiani, que estaba cerca, recibió parte del líquido, de lo cual me alegré en extremo. Bettina hacía divinamente en aprovechar la ocasión, puesto que todo iba por cuenta del diablo. Poco satisfecho, sin duda, Fray Próspero dijo al doctor al marcharse que la muchacha estaba poseída, indudablemente, pero que había de buscarse otro exorcista, porque no era él a quien Dios quería conceder la gracia de sacarle el demonio del cuerpo. Bettina pasó luego 6 horas en la mayor tranquilidad y por la noche nos sorprendió a todos viniendo a sentarse a la mesa para cenar. Aseguró a sus padres que se encontraba bien, habló con su hermano, me dirigió después la palabra diciéndome que el baile había de celebrarse al día siguiente y que por la mañana iría a vestirme de mujer. Le di las gracias y añadí que después de su grave indisposición era preciso que se cuidase. No tardó en irse a acostar y los demás nos quedamos de sobremesa hablando de ella como era natural. Al irme a la cama, hallé en mi gorro de dormir el siguiente billete: ¿O iréis conmigo al baile vestido de mujer? ¿U os haré
presenciar un espectáculo que os hará llorar. Inmediatamente le escribí esta contestación: no iré al baile porque estoy resuelto a evitar toda ocasión de hallarme a solas con vos. En cuanto al triste espectáculo con que me amenazáis, os considero con bastante talento para cumplir vuestra palabra, pero os ruego que tengáis piedad de mi corazón, porque os amo como si fueras mi hermana. Os he perdonado, Bettina, y quiero olvidarlo todo. Os devuelvo un billete cuya posesión debe tranquilizaros. Ved a lo que habéis expuesto, dejándolo en la faltriquera encima de vuestra cama. Esta restitución debe convenceros de mi amistad.